Buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar SiteGround, en este caso número 1 del primer canal, bueno, de nuestro canal de Partners y Negocios. Hoy estrenamos un nuevo canal al que queremos darle protagonismo a aquellas agencias, a aquellos partners que trabajan de una forma especial y que, bueno, que tienen algo que compartir, algo que es positivo para todos. Bien, es un webinar como los demás en el sentido de que tiene una presentación, que es lo que haremos, 20 minutos de presentación. Luego charlaremos con el invitado de hoy, que ahora mismo os lo presento, dame un minutito. Y luego pasamos a las preguntas de vosotros, de la audiencia, que este es el objetivo fundamental, ¿no? Solventar dudas, ver nuevas formas de trabajar. No solamente en el mundo WordPress o en lo relacionado con el marketing, sino muchas veces de cómo relacionarse pues, con tus clientes o con tus colaboradores. Bien, como os decía, 20 minutos de presentación, pasamos a las preguntas que le vamos a hacer a nuestro invitado de hoy, que es Julio de la Iglesia de Desafío Digital, una compañía que conocemos desde hace tiempo y que nos ha llamado mucho la atención por cómo trabajan. Por eso queremos que ellos sean los que estrenen este canal, muy interesante. También nos acompaña, como siempre, nuestro colaborador, embajador de marca, Fernando Tellado. Vamos a ver si aparece aquí. Creo que tiene apagada la cámara. Puede ser que la tenga apagada. Bueno, en todo caso, la encenderá luego. No pasa nada. Va a estar atento a la presentación. Vamos a ir anotando qué preguntas vamos a realizar a Julio después. Bien, este es un webinar que se graba. Se está grabando ahora mismo lo que estáis viendo. Y esto se podrá reproducir todas las veces que queráis, lo podréis recomendar y hacer lo que estiméis oportuno desde nuestro canal de YouTube, que se llama SiteGround España. Si vais a ese canal, ahí veréis que hay de todo. Webinars de WordPress, webinars de SEO, webinars de marketing, presentaciones de los eventos que hacemos, absolutamente de todo. Aprovecho que estamos aquí para nombrar los eventos que van a sucederse en los que SiteGround es protagonista en este mes de abril. Empezamos con la WordCamp Madrid, que queda poquito ya el fin de semana de la próxima semana. También tenemos Home Expo, en lo que estaremos con la gente de SEMrush en su área, haciendo presentaciones con Fernando Puente, Fernando Tellado, etc. Y después tendremos otro webinar de SEO en este caso y otro de WordPress. Bueno, pues nada. Como os decía, esto se graba, podréis verlo en el canal de SiteGround España, en el canal de YouTube de SiteGround España a posteriori, todas las veces que queráis. Tenéis en el marco central, aquí en la parte de abajo, una opción que se llama Ask a Question. Cuando queráis hacer una pregunta a Julio, cuando queráis hacer una pregunta a Fernando Tellado, o cuando queráis hacer una pregunta a mí, vais a esa sección y la escribís. Contestaremos a estas preguntas al final, una vez terminemos la entrevista a nuestro invitado de hoy, a Julio. Julio, comprobamos sonido. ¿Estás por ahí? Aquí andamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Perfectísimo. Como podéis ver, tenemos aquí a Julio, que además pues, va a comenzar su presentación ahora mismo. El objetivo de este webinar es que aprendáis cosas nuevas. Y hoy lo vamos a hacer de la mano de Julio, que lleva muchos años en el mundo del diseño web y trabajando para agencias. Bueno, yo creo que es hora de que deje de hablar, porque aquí ahora el protagonista eres tú, Julio. Comenzamos cuando quieras. Perfecto. Bueno, pues nada, antes de comenzar, lo que quería era dar las gracias precisamente a SiteGround, ¿no? En este caso a ti, Ramón, por la confianza que nos das, por hablar de estos temas. También a mi equipo, a Desafío Digital, porque aunque yo soy un poco la cara visible ahora mismo, pues somos 5 personas y entre ellos está también Fernando Portomeño, que alguna gente también lo conocerá de estos foros, ¿no? Que viene mucho también conmigo a las WordCamp y que más o menos es un poco junto conmigo los que estamos tratando con clientes. Entonces, él también ha aportado mucho a esta presentación. Y, bueno, pues a toda la gente que nos está siguiendo hoy, ¿no? Porque sé que no es un tema a priori tan atractivo como puede ser hablar de caché o de cosas de WordPress así más técnicas, pero bueno, pues gracias por estar allí, ¿vale? Lo primero que tengo que decir es que lo que vamos a comentar aquí es un poco nuestra experiencia en todos estos años trabajando para agencias. Nosotros somos una agencia de desarrollo web que hemos trabajado para nuestros propios clientes, pero que también hemos trabajado para otras agencias de publicidad
que nos han utilizado a nosotros un poco como sus partners para el tema de Internet, ¿no? De las páginas web. Esto sobre todo cuando empezamos nosotros hace ya 13 años con la empresa, yo hace 20 nada menos con el desarrollo de páginas web, pues era muy habitual, ¿no? Que las agencias de publicidad no tuvieran un departamento específico de Internet, ¿no? Y, bueno, pues contactaban con gente como nosotros. Entonces, bueno, de todas esas experiencias de lo que voy a hablar, pero esto es un poco, como digo, lo que hemos vivido nosotros, algunos trucos y consejos que podemos aportar y bueno, como cada maestrillo tiene su librillo, lo interesante yo creo de todo este webinar es que luego al final pues haya un pequeño debate entre, bueno, qué cosas hacen más o menos el resto de la audiencia del webinar con sus clientes y ver si entre todos podemos aportar nuevas ideas, ¿no? O sea, que esto no es sentar cátedra, sino todo lo contrario, ¿no? Compartir un poco experiencias para ver de qué manera os podemos ayudar y cómo después también vosotros nos podéis ayudar con vuestras ideas y vuestras experiencias, ¿no? Lo primero es hablar de qué es esto de marca blanca, porque el otro día, precisamente hablándolo con mi mujer que iba a ver esta charla, me dijo, ¿pero qué es eso de marca blanca? Bueno, en principio a lo que nos referimos con marca blanca es que nosotros somos una empresa, ¿vale? Pero vamos a formar parte de otro equipo, en este caso, pues de una agencia de publicidad o también de freelance que directamente a lo mejor están más orientados a temas de SEO, por ejemplo, o a temas de redes sociales y necesitan trabajar con una agencia para desarrollar esa página, ¿no? Entonces, bueno, pues hablan con nosotros para que desarrollemos todo esto. Pero lo que quieren es que nosotros no aparezcamos, en este caso, como Desafío Digital, que es el nombre de nuestra empresa, sino como el nombre de su propia empresa, ¿vale? Para dar un poco, pues, esa sensación de que, bueno, pues ellos son un equipo más grande, a lo mejor, de que no están contando con empresas externas. Bueno, cuando no tienen recursos suficientes, bueno, por ejemplo, también temen que nosotros podamos posicionarnos por delante de su cliente y al final llevarnos el gato al agua, o sea, quitarle ese cliente, pues normalmente tenemos que trabajar así un poco ocultos, ¿no? Como marca blanca, ¿no? Por lo general, una de las características es que no solemos contactar directamente con el cliente final, sino que en este caso la agencia, una persona de la agencia o varias, hacen un poco de filtro, ¿no? Nosotros nos comunicamos con la agencia para, ¿no?, enviar distintas pruebas de la página web o dudas que vamos teniendo. Él se la comunica al cliente. El cliente también, en su caso, el cliente final, le va comunicando a la agencia qué cosas quiere o deja de querer, pero siempre están un poco filtrándolo, ¿no? Entonces, normalmente eso, las comunicaciones las suele llevar la agencia directamente con el cliente final. Y otra particularidad bastante habitual, no siempre, pero bastante habitual, es que estas agencias ya tienen, al ser una agencia de publicidad, su propio departamento de diseño. Con lo cual, bueno, pues ahí nos encontramos con que lo que hacemos es implementar esos diseños que previamente han hecho ellos en una página web, ¿no? Y esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como veremos un poquito más adelante. Entonces, bueno, os voy a mostrar aquí un poco las agencias con las que hemos trabajado. Más o menos, ya veis, por toda España, en Madrid, en Barcelona, en Baleares, en Lugo, mucho lógicamente en Galicia, que es donde estamos. Y bueno, no hay ningún fallo en la presentación. Todas esas X que veis es un poco una dulce venganza que me estoy tomando yo de que esta vez soy yo el que les blanqueo a ellos, ¿no? El que estoy haciendo que ellos no sean los que sean los protagonistas, ¿no? Como os digo, todos son agencias. También hay algunos freelance, ¿no?, que han trabajado directamente con nosotros a lo largo de esos 13 años que llevamos de andadura de nuestra empresa. Y como veis, pues hay un poco de todo y aparte, pues por toda la geografía nacional, ¿vale? Vamos entonces con lo que os comentaba de las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de poder trabajar con agencias? Normalmente es que podemos acceder a trabajos más importantes. Las agencias de publicidad, por su propia naturaleza, son entidades más grandes a las cuales suelen acercarse clientes más grandes, ¿no? Empresas un poco más importantes, marcas un poco más reconocidas que directamente prefieren tratar con una agencia integral que le dé un soporte, bueno, que le dé un servicio genérico a todo y, bueno, pues normalmente eso nos ayuda a que podamos acceder a trabajos un poco más grandes, ¿no? A marcas un poquito más importantes. Ya veremos un poco algunas después, ¿no? Esto también nos provoca el poder tener experiencia en proyectos más grandes, porque no solamente se hace a lo mejor la página web, sino que también en nuestro caso, pues muchas veces hemos accedido a generar intranets, por ejemplo, de venta, a utilizar, como también pongo en este otro punto, herramientas más avanzadas para tema de posicionamiento, tema de AdWords, temas de, bueno, anuncios en prensa, ¿no? Cosas que normalmente nosotros como agencia de desarrollo web puro y duro, más o menos pequeña, pues no solemos, por ejemplo, publicar anuncios en un periódico online, cosa que sí nos ha sucedido cuando hemos trabajado con agencias de este tipo, ¿no? Y finalmente también otra de las cosas que es importante es que nos permite ampliar nuestra red de contactos, porque esto ha pasado en algunos casos, ¿no? Al trabajar con agencias, trabajar con las personas de esas agencias,
Esas personas a lo mejor se cambian de agencia o hacen su propia agencia más adelante y, bueno, pues ya que nos conocen, ya que tienen una buena experiencia con nosotros, pues al final terminan llamándonos también para esos proyectos y muchas veces pues ha sucedido esto, ¿no? Que alguien que se acaba de ir de otra empresa nos llama y también formamos parte de su equipo, ¿no? Y también en cuanto a clientes, ¿no? Hay clientes con los que empiezas a tener una relación un poco más intensa porque por circunstancias se salta ese filtrado de la agencia en algunos casos y podemos hablar más de tú a tú y al final ese cliente o bien se viene con nosotros directamente o bien nos encarga otro tipo de proyectos a lo mejor más pequeños o nos recomienda a sus contactos, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis algunas de las marcas con las que hemos trabajado, gracias a ya veis que son marcas más o menos reconocidas a nivel nacional e incluso internacional y, bueno, pues al fin y al cabo esto es una gran ventaja de poder trabajar con este tipo de agencias, ¿no? Pero, claro, todo tiene su revés, ¿no? La otra cara, ¿no?, de la moneda serían los inconvenientes. Entre ellos, uno de ellos normalmente es el menor margen. La agencia, lógicamente, te aprieta un poco más para que te saque un mejor precio, ¿no? Ellos también suelen aplicar su margen al producto que tú les desarrollas y, bueno, pues a veces tenemos que bajar un poco el pistón para poder llegar a ellos e incluso, bueno, pues hacerles, en cierto modo, ciertos favores con algunas cosas pequeñas o ajustes que quieren para su propia página web. Siempre está un poco esa historia de que quizás le puedes ganar menos dinero, ¿no? Aunque también sí que es verdad que los proyectos suelen ser más grandes, con lo cual también son proyectos de mayor entidad económica, ¿no? Pero sí hay que rebajar un poquito los precios, ¿no? Otro que es fundamental y que es bastante incómodo es la lentitud en el cobro. Normalmente las agencias grandes suelen trabajar con marcas y estas marcas pues suelen pagar a 30, 60, 90 días y, bueno, pues te hacen esperar también a ti por el cobro. Entonces, bueno, pues hay que contar un poco con ello, ¿no? Que es posible que tú estés trabajando ahí a piñón un montón de semanas y que después de entregar la página todavía pase un tiempo hasta que realmente pueda cobrarlo, ¿no? Una cosa que nos pasaba al principio y después ya conseguimos quitarlo era que muchas veces estas agencias, bueno, pues participaban en concursos públicos o concursos para empresas privadas, ¿no?, que había que presentarse y, claro, se presentaban con todo un paquete publicitario entre los cuales estaba algún tipo de desarrollo en la web online y entonces en ese caso pues siempre contaban con nosotros para que junto con ellos desarrollásemos la documentación técnica, hiciéramos un poco pues unos bocetos, incluso bocetos funcionales para que se viera un poco lo que querían presentar al concurso y esto lógicamente nos hacía perder mucho tiempo y, claro, si al final el concurso no salía y ganaba otra empresa pues nos quedábamos ahí con el culo al aire literalmente, ¿no? Entonces, bueno, al final esto es una de las cosas que aprendimos y, bueno, pues conseguimos quitarnos eso de presentarnos junto con las agencias a concursos o al menos decirles que, oye, que necesitábamos cobrar algo por ello porque si no es que era imposible, ¿no? Otra de las cosas es que quizás una de las más peliagudas, las que más molestan en el flujo, es que el proceso al final es más lento. Cuando nosotros estamos trabajando directamente con nuestro cliente, es mucho más rápido todo, nos entendemos mejor, podemos hablar directamente con él, ¿no? Sin embargo, cuando pasamos por el filtro de una agencia, que encima esa agencia a lo mejor también pasa por varios filtros distintos, porque está el diseñador por un lado, porque está después la persona que ya es jefe de proyecto, luego están los propios responsables. Bueno, pues se hace bastante más lento todo, ¿no? Tú das un presupuesto a una agencia y a lo mejor pasan varias semanas hasta que eso se aprueba y al final te llaman y luego cualquier cambio que quiere el cliente pasa previamente por ellos. O sea, es un poco más farragoso y al final te lleva bastante más tiempo que si lo haces directamente con el cliente en la mayoría de los casos, ¿vale? Y luego, por otro lado, también está un poco implícito a todo esto, esos problemas de comunicación, ¿no? Lo que os digo de problemas de comunicación, porque hablamos con un equipo más grande que ya no somos nosotros, que estamos acostumbrados a estar sentados juntos aquí y discutir de las cosas que queremos hacer o no. Ahí siempre tenemos un paso que es comunicarnos primero con el equipo de la agencia y después esperar un poco la respuesta de los clientes y en muchos casos, insisto, ese problema de comunicación al final se hace bastante incómodo, ¿vale? Os voy a poner ahora algunos pequeños ejemplos, algunas cosas que creemos que son importantes para empezar a trabajar con una agencia, ¿no? La primera de ellas yo creo que es fundamental y es conocer un poco la historia de esta agencia, ¿no? Cuáles son un poco pues, sus principales clientes, los sectores a los que se dedican mayoritariamente,
Conocer también a los responsables, ¿no? Porque cuando en un momento dado tengamos que hablar a lo mejor con el cliente final por lo que sea, bueno, pues que dé la sensación de que estamos ahí integrados en ese equipo, ¿no? También entender un poco la filosofía, los valores que tienen, ¿no? Y cosas tan tontas puede ser como saber si ellos normalmente cuando hablan con sus clientes hablan de tú o hablan de usted, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta esa filosofía, si ellos son más bien dinámicos o muy modernos, si quieren tener una imagen transgresora o todo lo contrario, ¿no? O quieren ofrecer pues una sensación de tranquilidad hacia el cliente. Bueno, ese tipo de cosas tenemos que tenernos un poco en cuenta, sobre todo, insisto, si por lo que sea tenemos que hablar con el cliente final, ¿vale? En ese sentido también es importante intentar hacer networking con el propio equipo, ¿no? A nosotros nos ha pasado, bueno, de trabajar con agencias de Madrid, por ejemplo, y bueno, pues acercarnos allí por circunstancias a reuniones y conocer al equipo y saber quién es quién y después pues que haya una mejor relación, ¿no? Que cuando nos llamamos por teléfono con el diseñador o con el jefe de proyecto, pues ya sepamos quiénes somos, ¿no? Nos hayamos visto las caras previamente y eso genere una mucha mejor relación. E incluso también, insisto, si por lo que sea tenemos que tratar directamente con el cliente final, que demos la sensación de que estamos precisamente con toda esa gente, ¿no? Que hablamos de ellos como si fueran nuestros compañeros, ¿no? Y que no son como gente ajena. O sea, hay que buscar esa idea de equipo, aunque seamos de otro equipo distinto, ¿vale? Y una cosa que también os aconsejo y que es habitual y que a nosotros nos ha pasado varias veces es que tenemos que ser un poco pacientes con ellos y ayudarles con el lenguaje más técnico desde el punto de vista de desarrolladores, ¿no? E incluso, como ha sucedido en alguna ocasión, que les ayudemos precisamente a ponerse en contacto con otras agencias de desarrollo web con las que el cliente final les ha obligado a trabajar y que les exigen ciertas cosas técnicas que a lo mejor ellos no entienden o que nosotros simplemente pues no les complicábamos la vida con ese tipo de detalles y ahora de repente pues les empiezan a pedir cosas demasiado técnicas que ellos no saben y al final, bueno, pues tú les echas una mano también en ese sentido, ¿no? Lógicamente ellos tienen toda su terminología publicitaria que muchas de ellas no conocemos nosotros y nosotros todo lo contrario, conocemos nuestras terminologías técnicas, las limitaciones que tenemos. Una de las cosas que suele pasar mucho es el tema de los diseños responsive, ¿no? Ellos suelen diseñar directamente para desktop y después, claro, hay que adaptarlo todo a responsive. Entonces, bueno, pues hay que enseñarles un poco cómo funciona todo esto. Una cosa que os quería comentar también son un poco los peligros que deberíamos evitar cuando trabajamos con agencias. Hemos hablado antes de los inconvenientes, pero aquí están también un poco un listado de los peligros. Peligros, bueno, el fundamental, el evitar las reuniones, ¿no? Porque eso es una cosa que suelen pedirte muy a menudo, sobre todo las agencias grandes les gusta que estés allí. En nuestro caso también, al ser una agencia de diseño y de algo que es internet, que es virtual, pues no es tan necesario estar presente, pero sí que es verdad que al principio era muy habitual, no había tantos medios como tenemos ahora para hacer videoconferencias, para compartir pantalla y muchas veces pues nos tocaba coger un avión y acercarnos a Madrid o coger un coche, acercarnos a Vigo, a Coruña, donde fuera, para poder tener una reunión con el cliente final muchas veces y eso al final pues lleva bastante tiempo. Entonces, en lo posible hay que intentar evitar estas reuniones porque no solamente es la hora de la reunión, es todo el trayecto, todo el tiempo que perdemos yendo y viniendo que podríamos estar precisamente avanzando en el desarrollo de ese proyecto que estamos haciendo para esa agencia, ¿no? Otra cosa que también es un peligro es cuando quieren presupuestos muy definidos, muy concretos y realmente el cliente todavía no está ni siquiera captado, ¿no? O sea, quiere tener una estimación, pero aún no nos han dado todos los contenidos, toda la estructura, todo lo que hay, como para que podamos valorarlo completamente. Entonces, antes de nada, metemos, por así decirlo, el susto a la agencia, indicándole cuál va a ser nuestro fee, cuál va a ser nuestra tarifa para algo como lo que nos piden dentro de una horquilla. Oye, pues va a rondar entre 1.500 y 3.000 o va a rondar entre 3.000 y 4.000 para que tengan una estimación inicial, porque nosotros más o menos ya sabemos de qué tipo de trabajos estamos hablando, pero ya después, cuando realmente está aceptado todo eso, entonces ya pulir más ese presupuesto y dejarlo mejor definido, ¿no? Un poco lo que os comentaba también antes, sí que tener cuidado con la confianza, ¿no? En el sentido de que muchas veces, bueno, pues al final te terminan pidiendo cosas para ellos o para sus propios negocios particulares y claro, como es gente que nos está dando bastante trabajo, pues hay que tener cuidado, ¿no? Aquí un truco que os puedo comentar es utilizar la figura del poli bueno y el poli malo, ¿no? Ahí Fernando, mi socio, mi compañero, pues hace normalmente de poli malo cuando yo soy el bueno, ¿vale? Cuando yo estoy hablando con los clientes y soy un poco la cara amable y viceversa, ¿no? Cuando él está trabajando directamente con el cliente, él siempre se escuda en, uy, no, esto tengo que hablarlo con Julio porque, claro, él es otra persona y hay que decidirlo entre todos. O sea, ese es un pequeño truco, ¿no?
¿no? El poli malo, poli bueno, para poder conseguir que no se nos salten demasiado a la chepa, ¿vale? Y luego también hay que tener cuidado con el tema legal, ¿vale? Hay que tener en cuenta todos estos temas de las firmas de contratos de confidencialidad, de protección de datos, también tener en cuenta cómo van a ser los contratos de trabajo, los contratos del proyecto que les vas a hacer, que esté todo bien definido, incluso detalles como cuál va a ser la sede judicial en el caso de que haya algún tipo de litigio. Esto es un poco más avanzado, pero bueno, al fin y al cabo son cosas que se deben de tener en cuenta y en todo caso, aunque al final hay una relación de mucha confianza y bueno, hay cosas de estas que quizás sobran, sí que es bueno que nosotros se lo hagamos saber al cliente, ¿vale? O sea, deberían de ser ellos los que nos pidieran todo este tipo de cosas, pero queda muy bien que nosotros lo hablemos, ¿vale? Porque es, en cierto modo, una ventaja competitiva que podemos darles. Bueno, vamos un poco ya a la parte más práctica y sería cómo encarar las comunicaciones con en este caso, con el equipo de trabajo, ¿no? Con el otro equipo de la agencia. Las comunicaciones internas que hemos llamado. En primer lugar, esto es fundamental, es muy básico, pero pasa muchas veces que nos ponemos todos en copia y al final hay muchas veces que se está hablando a lo mejor del diseño de un cartel que a nosotros ni nos va ni nos viene, ¿no? O viceversa, nosotros estamos contestando a todos y estamos hablando con alguien de cuentas que no tiene nada que ver. Entonces, siempre que estamos hablando de un proyecto y estemos enviándonos correos, lógicamente hay que ponerse en copia para que todos sepamos un poco por dónde andamos, pero en la medida de lo posible solo a las personas que están realmente implicadas en todo eso, porque, bueno, insisto, esto son cosas que nos han pasado y de las que hemos aprendido y bueno, pues os queremos ayudar con ello, ¿no? A que sepáis que esto puede pasar, ¿no? Intentar que siempre se hable directamente solamente a los implicados. Ahora existen muchas herramientas de comunicación, una de ellas es Slack, que nos permitirían poder comunicar todo este tipo de cosas en lugar de por email en estas salas de chat, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, si la agencia ya trabaja con Slack o alguna herramienta similar, pues pedir acceso a sus canales de comunicación o al menos a los proyectos en los que se esté trabajando, porque va a dinamizar mucho más la comunicación con el equipo interno. Después también tendríamos el hecho de utilizar en la medida de lo posible herramientas colaborativas y online. Por ejemplo, Trello. Trello es una herramienta genial para poder utilizar distintos equipos de trabajo y poder hacer seguimientos de qué es lo que nos interesa más marcar en un momento dado dentro de un proyecto, lo que está terminado, lo que no. MantisBT, por ejemplo, es otra plataforma que hemos utilizado para el tema de debugging, de ir viendo realmente qué es qué fallos tenemos dentro de un desarrollo y en ese sentido aplicar dónde están los fallos e ir marcando por parte de los programadores o la gente que está implicada si está arreglado o no. E incluso también hay algunos plugins dentro de WordPress que permiten montar sistemas de seguimiento, ¿no? Sistemas un poco como de CRM o de seguimiento de proyectos que podríamos aplicar, ¿no? Podríamos crear un sitio web nosotros en el cual instalamos algún sistema de gestión de proyectos y al cual damos acceso después a nuestros diferentes clientes, ¿ok? Por otro lado, este es muy bueno y esto os lo aconsejo, y la verdad es que no hace mucho que lo hemos empezado a implementar, y es facilitar respuestas de copia-pega para el cliente final. Es decir, si el cliente final hace una pregunta a la agencia y la agencia directamente nos la rebota a nosotros para que la contestemos, nosotros lo que deberíamos hacer es ya escribir como si estuviéramos escribiendo al cliente final, aunque se lo enviemos de vuelta otra vez a la agencia, para que ellos simplemente copien y peguen, en el sentido de que todo lo que hablemos no haya un poco de contaminación del compadreo que podamos tener con la agencia, sino que sea una respuesta en cierto modo oficial, ¿no? Estamos facilitando las cosas porque para ellos va a ser simplemente copiar y pegar y enviar al cliente. De hecho, nosotros lo que hacemos es que al principio ponemos una pequeña cabecera diciendo, oye, venga, que os paso la respuesta del cliente, lo separamos por unos guiones, ponemos toda la respuesta del cliente y cerramos con otros guiones para que directamente, en este caso, la agencia sepa qué es lo que tiene que copiar, enviar directamente al cliente final y si por lo que fuera la agencia tiene que hacer alguna modificación, se lo indicamos en la parte superior en esa cabecera diciendo, oye, tened cuidado porque aquí os he puesto los precios para vosotros, cambiadlos o ese tipo de cosas. Y en el caso, que a veces sucede, de que tengamos que hablar directamente con el cliente final,
hay que intentar documentar todas estas charlas que tenemos con él para comentárselo después al responsable, al jefe de proyecto de la agencia y que sepa qué es lo que hemos comentado con ese cliente. Muchas veces, si ya hay confianza, si ya saben que nosotros, bueno, somos de fiar, nos dejan hablar directamente con el cliente, sobre todo cuando son proyectos, bueno, un poquito más peliagudos, más complejos, ¿no? En los cuales es preferible que nosotros entrevistemos en cierto modo al cliente para implementar ciertas funciones y, bueno, pues eso, intentar documentarlo todo, mandar un email o dejarlo en algún tipo de carpeta colaborativa para que también sepan de lo que hemos hablado con ese cliente y que no les pille vamos, que no les pille de sorpresa. Vamos entonces a ver cuáles serían algunos consejos para las comunicaciones con el cliente final. En el caso de que ya exista esa colaboración, ya tengamos acceso directamente a él, como a veces nos pasa, ¿no? Esto es otra de esas cosas que a nosotros nos ha pasado y que también queremos insistir, ¿no? Yo antes, por ejemplo, tenía en mi plataforma de correo, en mi gestor de correo, pues todas las cuentas de las agencias y algunas veces, pues sin querer, he dado a responder como Desafío Digital, no como la agencia. Entonces, al final, ¿cuál fue la solución? Bueno, tener un gestor de correo diferente. Imaginaros que yo trabajo con Mail o trabajo con Spark o trabajo con, bueno, el que sea, con Outlook y, bueno, pues utilizamos ese como nuestro correo principal, el propio, ¿vale? El de nuestra agencia de desarrollo de web, ¿vale? El de Desafío en este caso y después con Thunderbird, en este caso, ya tengo las de las agencias con las que trabajamos separadas bien por carpetas para no meter la pata, ¿vale? Sobre todo cuando generamos un mensaje nuevo, ¿no? Al responder normalmente ya sabéis que siempre se suele responder con la cuenta desde la que nos ha llegado, pero bueno, pues no está de más que tengamos en cuenta este detalle porque, insisto, es una cosa que nos ha sucedido, ¿vale? Por otro lado, también otro truco que os puedo aconsejar es, claro, es intentar anonimizar un poco todo, ser anónimos en cuanto a la forma de responder, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos es firmar sin los apellidos, ¿no? Si, por ejemplo, trabajo para la agencia bla, 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 ¿vale? Abajo pongo Julio y .t. No pongo Julio de la Iglesia porque, por lo que sea, alguien puede intentar buscar por internet Julio de la Iglesia y me encuentra. Entonces, Julio IT, que además esto de IT pues tiene ese rollo de Information Technologies, queda muy, muy bien. Entonces, bueno, pues al no dar los apellidos ya es más difícil que nos rastreen, ¿no? Y también en nuestro perfil de WhatsApp, ¿no? Antes nos pasó que quisimos poner todos en nuestro perfil de WhatsApp el logotipo de nuestra compañía y, claro, la gente que tiene nuestro teléfono, esos clientes finales que por lo que sea tienen nuestro teléfono, pues podrían ver que no somos directamente la agencia con la que están trabajando. Entonces, bueno, pues es un pequeño detalle que convendría cuidar y que está, bueno, que está bien, ¿vale? Por otro lado, sí que es interesante cuando hablamos hacia el cliente final, bien si tratamos directamente con él o si vamos tratando todo a través de la agencia y qué es lo que lo filtra, dosificar mucho la información, porque cuando empezamos un proyecto, y yo soy el primero que lo he hecho mal, intentamos hablar de todo, ¿no? Y es preferible ir cerrando fases. Esto, de todos modos, también os valdría para vuestros propios clientes finales, ¿no? Porque es que es así, pero al cliente es preferible ir dándole pildoritas y que las vaya contestando poco a poco, que de repente mandarle un correo con 10 o 15 puntos que tiene que tratar, porque si no le va a costar muchísimo más, ¿no? Hay que dosificar esa información para que le resulte mucho más cómodo el contestarnos y que sea toda la información mucho más fluida, ¿vale? Otra cosa que también nos ha pasado es que muchas veces era el cliente final el que nos enviaba un archivo que había sido previamente enviado por la agencia para que nosotros pues hiciéramos un emailing o lo subiéramos a la web o lo que fuera. Y esto no da una buena imagen de unidad. Lo lógico es que el cliente crea que estamos trabajando todos juntos en la misma agencia y no tiene sentido el que el diseñador, por ejemplo, le mande el archivo al cliente, el cliente nos lo mande a nosotros. Eso no da ninguna imagen de unidad y, como os digo, es algo que nos pasó en su día y que creemos que es preferible que intentemos hablar ya con la agencia, tener una buena relación, como os decía, un networking con todos sus trabajadores para que todo esto lo evitemos, ¿no? Y que el cliente final vea un producto mucho más redondo, ¿no? Hay que cuidar un poco esa imagen también nosotros, porque a lo mejor la agencia tiene tanto jaleo que no se da cuenta, pero nosotros, bueno, damos un valor añadido cuando hacemos ese tipo de cosas por nuestro cliente, que es la agencia en este caso. Y luego, otra cosa que también hemos empezado a implementar hace poco es documentar funcionalidades a través de Loom y WP Help, ¿vale? De esto he hablado recientemente en una charla que di en la WordCamp Gran Canaria y después he colocado un tutorial en esa dirección que podéis ver, ¿vale? Simplemente si entréis en nuestra página web, en la parte de noticias, podréis verlo. Y es bastante interesante
porque lo que nos ha permitido es poder hablar con el cliente final, aunque no tengamos contacto con él, para explicarle cómo manejar, por ejemplo, un WooCommerce, ¿no? Bueno, pues cómo creas las categorías, cómo creas los atributos, cómo puedes dar de alta un tipo de envío nuevo. Claro, si todo eso lo tenemos que hacer por email, mandárselo a la agencia y la agencia mandárselo al cliente, se pierde mucho tiempo. Entonces, si damos este soporte en vídeo, si mandamos directamente el link al Loom o instalamos, como yo os digo en este tutorial, gracias a WP Help, todos estos vídeos en el propio WordPress del cliente, estamos ganando mucho tiempo a la larga y encima es algo que al cliente le encanta ver, porque, bueno, lo tiene todo a mano, es como muy novedoso el hecho de que tú, en lugar de mandarle un email, lo tenga todo a la vista, ¿vale? Y vea los pasos que tiene que dar y a la larga es un valor añadido que estamos dando estupendo. Así que os aconsejo que veáis estos tutoriales porque yo creo que os puede venir estupendamente para vuestros proyectos. Otras consideraciones que os daría, ya estamos casi terminando, es tener un dominio de desarrollo anónimo o usar sus dominios de la agencia. O sea, cuando nosotros estamos creando una página de un cliente y por lo que sea ese cliente ya tiene su propia página web y, vamos, estamos renovándola, o bueno, quieren tener el típico en construcción porque aún no quieren que se vea nada, nosotros lo que hacemos es o bien pedir a la agencia que nos den acceso o que nos apunten las de un subdominio hacia nuestro hosting y creamos ahí pues lo que sea, proyectocliente.nombreagencia.com, o bien hemos, en el caso de que haya agencias que no quieran, no tienen tampoco ese conocimiento, es tener dominios de desarrollo anónimos, ¿no? Uno de los nuestros, por ejemplo, OnPlus, que no viene a decir nada y simplemente pues colocamos webcliente.onplus.es y directamente ahí puede entrar el propio cliente, puede entrar la agencia y ver todas las pruebas, ver todo lo que estamos haciendo antes de lanzarlo a producción, ¿vale? Otro caso que nos ha pasado alguna vez es, claro, el autorrellenar que tenemos en nuestros navegadores, pues muchas veces nos puede jugar malas pasadas, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos haciendo pruebas, por ejemplo, en un WooCommerce, que automáticamente se rellenen los datos nuestros, ¿no? Y que aparezca que en lugar de ser una agencia de Madrid, pues es que vivimos en Pontevedra. Bueno, pues ese tipo de cosas hay que tener cuidado, ¿no? Hay que evitarlas porque ya os digo que nos ha pasado en alguna ocasión, ¿vale? Y luego hay que tener en cuenta también el tema de las migraciones. Fijaros que muchas veces el cliente que llega a una agencia viene rebotado de otra y al final lo que quiere es irse de ella, quiere venirse con la nueva agencia. Entonces, bueno, pues hay que hacer una migración de servidor y esto hay que tener, bueno, pues mucha precaución. Entiendo que cualquiera que hace una migración lo sabría, pero bueno, quería dejarlo aquí indicado porque eso hay que tener en cuenta primero todos los emails, hay que mover todos los emails y bueno, pues tener cuidado de que todo corresponda, intentar en la medida de lo posible que no haya cambios de contraseña, cambios del servidor para que, bueno, pues al día siguiente nosotros cuando hacemos migraciones de este tipo lo hacemos por la tarde-noche y si podemos incluso un viernes, ¿no? Y para que cuando llegue el cliente al día siguiente o el lunes al trabajo, pues todo funcione más o menos a la primera, ¿no? Y en el caso de que, bueno, pues no tengamos acceso directamente al cliente y que además tampoco queramos complicarnos la vida, lo que podemos es también grabar videotutoriales de cómo hacer para configurar su correo con Outlook o con lo que sea, ¿no? O también poder dar soporte remoto a través de AnyDesk o a través de, de TeamViewer o este tipo de programas. Y otra cosa que también ha sucedido y que por eso os lo colocamos aquí es que tenemos que estar atentos a las bajas en servicios de terceros. Es decir, si ese cliente se ha venido con nosotros y por lo que sea todavía tiene el contrato de hosting con otra empresa, muchas veces esa empresa no sabe que ese cliente ya se ha ido. Entonces, tenemos que estar nosotros pendientes de ponernos una alarma que cuando el proyecto ya esté migrado, acceder al panel de control del hosting en el que estaba el cliente y darle de baja a nosotros. Eso porque también es una cosa que es habitual, ¿no? Que al final somos nosotros los que técnicamente entendemos más de todo esto. El cliente final le da a la agencia sus datos de acceso al panel de control de su antiguo hosting y al final nosotros hacemos todo ese proceso de migración. En ese sentido ya lo que os quería comentar es algo que, bueno, pues no sé si será un poco polémico, desde luego nosotros es una de las cosas que nos funciona muy bien y es que, claro, no solamente nos dedicamos a dar a crear una página web, ¿no? Sino que es muy interesante también el que podamos ser partners tecnológicos, tanto con la agencia como con el cliente final, ¿no? Que nosotros seamos los que demos ese servicio de hosting, el dominio, el mantenimiento, sobre todo ahora que trabajamos tantísimo con WordPress y con este tipo de CMS, porque de este modo lo que estamos es garantizando el funcionamiento de la estructura. A nosotros lo que no nos gusta
gusta es crear una página que el cliente se busque su propio hosting, se lo volcamos allí y ahí se las den todas, porque primero vamos a dejar desprotegido ese WordPress, al cliente lo podemos perder porque al final se puede olvidar de nosotros y si nosotros estamos ahí, estamos haciendo los mantenimientos de ese WordPress, estamos, bueno, pues aconsejando cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora viene todo el tema de la nueva ley de protección de datos, pues nosotros a todos los clientes que tenemos en mantenimiento le vamos a hacer todo ese tipo de cosas gratis dentro del contrato de mantenimiento. Entonces, tienes una relación más directa con él, ¿no? También hay que tener cuidado cuando reservamos dominios, porque como sabéis, el contacto técnico suele ser el nuestro y claro, si hace alguien un whois, pues puede ver que los datos de contacto técnico son diferentes de la agencia con la que el cliente ha contratado todo esto. Entonces, bueno, pues ahí podemos utilizar un whois privado, utilizar cuentas de tipo Gmail en lugar de la nuestra profesional y ese tipo de cosas, ¿no? Y otra cosa que también puede provocar, o sea, es positivo en cuanto a ser partners tecnológicos, es que en el caso de agencias muy pequeñitas, de freelance, de agencias individuales, ¿no? Unipersonales, perdón, muchas veces ellos no tienen, como sí que tenemos nosotros como empresa, la posibilidad de hacer las domiciliaciones bancarias de todos estos cobros mensuales de mantenimiento. Entonces, bueno, pues una cosa que podemos ofrecer como otro servicio más de valor añadido. Entonces, bueno, no quería terminar sin hacer algunos consejos porque esto también es algo que nos ha pasado muy a menudo, el tener que cambiar de hosting. Llevamos 13 años en Desafío Digital trabajando, hemos ido pasando por distintos hosting, distintos servidores y ahora mismo trabajamos con 3 empresas diferentes de hosting. Una de ellas es SiteGround, lógicamente, y claro, esto es una frustración. Cada vez que tenemos que hacer un cambio de hosting, pues es tremendo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí os he dejado algunos apuntes de lo que creemos que es importante, ¿no? Dependiendo del tipo de hosting que tengamos, podemos elegir qué tipo de proyecto vamos a meter allí, ¿vale? Y depende un poco también del tipo de cliente. En el caso de SiteGround, por ejemplo, bueno, pues como tienen servidores con CDN, como tienen servidores con muy buena caché, como tienen mucha potencia y además todo lo de WordPress Debian también, normalmente los proyectos que estamos haciendo más grandes en WordPress van siempre con SiteGround, ¿vale? Entonces, bueno, pues tener en cuenta eso, qué hosting es mejor para qué cosa y qué cliente va a estar más cómodo. Si es un cliente que le tenemos que dar un acceso a marca blanca también, a un panel propio de marca blanca, pues utilizar un hosting u otro, ¿vale? Otra cosa que también es interesante, que también nos hemos pillado los dedos con esto, por eso os lo digo, es intentar buscar que el proveedor de hosting nos dé un panel de administración estándar, o bien cPanel o bien Plex, porque si tenemos que hacer una migración después va a ser mucho más claro, ¿no? Aquí hablo un poco de evitar el locking, ¿no? Como dice nuestro amigo Juan K. Díaz, porque el locking también existe en el tema del hosting, ¿vale? Lógicamente, contratar productos de alta gama. Nosotros normalmente siempre contratamos clouds o contratamos servidores dedicados directamente y ahí colocamos a varios clientes. O sea, no andamos ahí con productos pequeños y, sobre todo, que es lo fundamental, es encontrar que el soporte sea rápido y experimentado, ¿no? Que, bueno, aquí yo haría una petición a los hosting que nos estén escuchando y sería el que, siendo nosotros agencia, pudiéramos tener un canal distinto de soporte que el que suele tener para todo el mundo normal, ¿no? Porque normalmente nosotros, si estamos pidiendo algo a un hosting, ya por nuestra experiencia no estamos pidiendo una cosa sencilla, sino que si estamos avisando es porque es algo gordo, ¿no? Y no hemos sido capaces de resolver nosotros y queremos ayuda en ese sentido, ¿no? Y otra cosa que también es muy importante es que estén a la última, lógicamente, en cuanto a servicios, por ejemplo, bueno, pues todo esto del SSL, de que ya nos proporcionen el S-Encrypt, de tecnologías de caché, de CDN, y después una cosa que a mí me parece fundamental y que me encanta, y bueno, eso tengo que agradecer mucho a SiteGround cómo lo hace, que es la formación, que es que el que sepamos qué cosas nuevas hay, qué, bueno, webinars como de este tipo, ese tipo de cosas son fundamentales y hay muchos hosting que lo descuidan. Hay otros que afortunadamente lo hacen, pero hay muchos que lo descuidan y eso a nosotros nos parece que es, en cierto modo, un poco una dejadez. Así que, bueno, hasta aquí llega mi presentación y eso es lo que hay. Muchísimas gracias, Julio. Me ha encantado. Me ha encantado. Has tocado puntos tan de sentido común, pero que a la vez es necesario recordarlos, es necesario insistir muchísimo en la comunicación. O sea, la verdad es que mira que hay de verdad cosas que has comentado hoy tan importantes y tan básicas. Muchísimas gracias. Me ha encantado, Julio. ¿Estás por ahí, Fernando? Sí, supongo Se que oye, se me perfecto. Perfecto, se oye. Bueno, pues vamos a proceder. Vamos a hacer unas preguntas ahora a Julio sobre lo que ha dicho. O sea, las vamos a hacer Fernando y yo. Para los que hayáis llegado ahora, aquí en la parte de arriba tenemos a Julio de la Iglesia. Julio de la Iglesia, que es además
nuestro protagonista de hoy. Mira, hoy estoy rodeado, ¿ves? Os tengo aquí a los lados. Pues a este lado tengo a Julio de la Iglesia, que ha sido el protagonista de hoy, que es el protagonista de hoy, que nos ha hablado cómo trabaja con las agencias en formato marca blanca. A mí me parece súper importante que haya compañías que sean capaces de dar su conocimiento y no sus secretos, pero desde luego la forma en la que trabajan, que es importantísimo, es información muy valiosa. Y a mi derecha, a su excelentísima señoría, el señor embajador Fernando Tellado. Buenas tardes a todos. Bueno, Julio, por favor, para los que no te conozcan, ¿te podrías presentar, por favor? Sí, bueno, ahí estaba en la diapositiva. Julio de la Iglesia, pertenezco a desafiodigital.es, somos una agencia de desarrollo web que está en Pontevedra, en Villa García de Arosa, en Pontevedra. Y llevamos 13 años de andadura con nuestra empresa y, bueno, yo desde hace 21 ya, desde el 1997 que empecé a desarrollar páginas con FrontPage, luego hemos pasado lógicamente por Flash, ¿no? Con Jesús, con otro de mis compañeros y mi hermano, eso lo tengo que decir. Y bueno, pues eso, hemos hecho un montón de proyectos, pues tanto para agencias como para clientes directamente nuestros, ¿no? También decir que ahora, junto con Fernando, hemos creado un podcast, se llama WooCommerce Fácil, que está orientado más bien al usuario final, ¿no? A esa pequeña empresa que tiene una tienda en WooCommerce y quiere aprender un poco más. Esto lo hemos hecho un poco pensando precisamente en eso, en nuestros clientes, en cómo comentarles novedades, cosas que van surgiendo, cosas que van saliendo en su ámbito de WooCommerce y para que a nosotros también nos sirva un poco de recuerdo de qué es lo que vamos aprendiendo, ¿no? Y también decir que a lo mejor alguna gente me conoce de eso, que soy profesor de vídeo en la plataforma de boluda.com. Yo, aparte del tema del desarrollo web, llevo toda la vida con el tema del vídeo y actualmente lo que estamos ofreciendo es un servicio de tutorías gratuitas, tutorías online, para que la gente aprenda a hacer sus vídeos de la forma más rápida posible sin tener que pasar por cursos largos y nada parecido, ¿no? En 4 sesiones más o menos, pues hacemos videoconferencia, vamos explicándole un poco las cosas más importantes y desde allí, pues ya pueden hacer sus vídeos, ¿no? Ir ganando en ese sentido porque es un servicio estupendo el dar los vídeos, ¿no? Y también soy coorganizador de la WordPress Valladolid, de las meetups, así que si alguien pasa por ahí en alguna ocasión, pues ahí me tiene. Muy bueno, es cierto, es más, creo que nos conocimos como siempre, en un evento WordPress, aunque ya habíamos entrado en contacto antes, nos vimos y nos localizamos precisamente, como siempre, en el mundo WordPress, que es el mundo open source, que es el que nos mueve a todos en este momento y en el que, bueno, todos somos cómplices, culpables y sponsors. Y bueno, y aquí a mi derecha, si hace usted el favor y se presenta, Su Excelencia. Hola, buenas tardes. Buenas, Julio y Moncho. Nada, bueno, yo soy Fernando Tellado y, pues bueno, los que estáis en el mundo WordPress, pues me conoceréis sobre todo por mi blog, Ayuda a WordPress. Y bueno, pues me dedico sobre todo a dar formación, a hacer webs y a participar mucho en la comunidad. Ahora mismo tenemos un poco de lío porque estamos terminando ya de preparar WordCamp Madrid, que es la semana que viene. Y bueno, pues también tengo Meetup en Villalba, que también la organizo y bueno, pues mucha actividad, todo mucho relacionado. Actualmente se suele decir que mejor es repartirse un 80-20, pero ahora casi estoy dedicando casi un 40% de mi tiempo a la comunidad. Estoy en un momento dulce de trabajo en el que tengo buenos clientes que me quitan poco tiempo, o sea, no es que sean malos, sino que me quitan poco tiempo, me quitan el justo y el resto pues se lo dedico a hacer cosas para la comunidad. Y bueno, pues en eso estamos y a echar una mano y a participar en estas sesiones de formación de SiteGround que son muy prácticas. Y hoy con Julio pues ha estado fantástico y además cambiando un poco el rumbo, ¿no? Y muy interesante. Me ha recordado viejos tiempos cuando yo tenía también una agencia de medios y me tocaba fregar con todas estas historias. Está genial. Bueno, yo no me suelo presentar muchas veces, pero como es el primer vídeo de un canal, me voy a presentar. Yo soy Moncho, José Ramón Padrón, responsable de SiteGround en España. Y bueno, pues llevo las operaciones, las ventas, el personal de la presencia de esta compañía en España. Tenemos oficinas en Madrid, que es lo que estáis viendo ahora, son nuestras oficinas en Madrid. Detrás tengo el equipo de soporte, que esta es una oficina de soporte. También parte de mi tiempo, de forma oficial, la empresa me facilita tiempo para dedicarlo a la comunidad y lo hago, pues, bueno, SiteGround apoya muchas meetups a lo largo de toda España,
todas las WordCamps que se hacen en España, muchísimas a lo largo del mundo. El año pasado hicimos 350 eventos, para que os hagáis una idea. 186 desde aquí, desde España, de los cuales 68 fueron presenciales. O sea, un despliegue enorme porque nos gusta mucho. Es que nos encanta. No hay otra forma de comentarlo. La compañía me cede tiempo. Yo también colaboro con WordPress, con la mitad de Las Palmas de Gran Canaria. Soy organizador de la WordCamp Gran Canaria y organizador de la WordCamp Europe este año en Belgrado. Y es cierto, en una semana tenemos WordCamp Madrid, que es la más grande. Este año se convertirá en la más grande del país, sin ningún tipo de duda. Bueno, y el tema, interesantísimo, Julio. Yo llevo 18 años trabajando en el sector del hosting y siempre he trabajado con agencias. Y es la primera vez que oigo hablar a alguien que trabaja para una agencia. Por lo tanto, me hace especial ilusión porque realmente es los principales clientes o por lo menos los más importantes para una compañía de hosting son las agencias. Así, los usuarios finales, por supuesto, claro que lo son. Pero una agencia para nosotros es muy importante porque trabaja para muchos clientes y, por lo tanto, digamos que con un contacto tenemos a multitud de clientes que suelen ser pues, muy buenos clientes y por eso también tenemos experiencia con vosotros. Yo quería hacerte una pregunta. Sí. ¿Cuál sería el primer consejo que le darías a una agencia de diseño o de desarrollo que por primera vez va a trabajar con una agencia mayor? Que es algo de lo que no se debe olvidar al ir a la primera reunión. Yo creo que a mí lo que me parece que va funcionando mejor con las agencias con las que hemos trabajado es que ellos no tengan ningún tipo de sospecha de que vamos a quedarnos con los clientes o de que queremos aprovecharnos un poco del proyecto y ya está, sino de que queremos realmente seguir trabajando con ellos, de conocerlos, de integrarnos con ellos, ¿no? De que haya buen rollo. O sea, para mí es un poco lo fundamental y es un poco lo que busco. Y de hecho, con las agencias que hemos trabajado, que al principio no han funcionado muy bien, no ha habido una buena conexión, al final se termina perdiendo. O sea, para mí, en cierto modo, no digo que la agencia con la que trabajas sea tu amigo, ¿no? Pero en cierto modo que haya una buena afabilidad. Yo buscaría eso, me parece fundamental, que haya una buena relación. Al final, por mucha técnica que tengamos, por muchas cosas que hagamos desde el punto de vista de la programación o del diseño de lo que sea, lo que somos todos somos personas, ¿no? Y si eres capaz de ser persona, yo creo que eso ya sales ganando. Eso es un poco mi idea, vamos. O sea, potenciar la relación. Lo primero es fijarse en la relación con quien vas a trabajar, porque lógicamente ha de ser buena. Sí, yo lo veo así, vamos. Muy bien, perfecto. Tengo otra pregunta respecto al aspecto técnico. Claro, todo no abarcáis todo. Sois buenos en una cosa, en 10 cosas, en 15 cosas. ¿Qué ocurre? ¿Veis algún peligro, algún riesgo cuando una agencia os pregunta por algo que no conocéis? En caso de que no lo hagáis, ¿os permitís o os ponéis en marcha para poder aprenderlo y, sin embargo, poder ofrecerlo? ¿Cómo lo haríais en ese caso, Julio? Pues mira, al principio no era tan amplio. O sea, hoy por hoy es que hay de todo, ¿no? Y tienes que tener buenos profesionales para cualquier cosa. Ten en cuenta que cuando nosotros empezamos no existía prácticamente Facebook, no había redes sociales como están metidas ahora, ¿no? El tema del posicionamiento casi era menor, ¿no? Entonces, lógicamente, nos metíamos en muchos charcos, pero ahora ya nos metemos en muchísimos menos, ¿no? Y cuando se trata, por ejemplo, de cosas más complejas, sobre todo cuando trabajamos con agencias, ¿no? Que trabajan con marcas importantes, todo lo que tiene que ver con posicionamiento, con redes sociales, eso lo derivamos. O bien la agencia nos dice, mira, hemos contactado con esta persona, mira a ver qué te parece, o sea, nos piden consejos, si hay una relación al final nos piden consejo para todo ese tipo de cosas, o si no, como gracias a otras agencias hemos contactado con ese tipo de perfiles, pues simplemente es ponerlos en contacto con la otra agencia B y directamente, bueno, pues que ahí hagan un poco sus negociaciones, ¿no? Muy bien, perfecto. ¿Cuál es la tecnología que... ¿Hay algo que os estén pidiendo últimamente las agencias? ¿Hay algo que esté despuntando? ¿Alguna tendencia en la que tengamos que poner el ojo el resto de proveedores? Bueno, en su día empezó mucho con el tema de las landing, pero yo creo que las landing en las agencias no se trabaja tanto como yo estoy viendo, por ejemplo, en todos estos emprendedores que venden sus cursos online o sus plataformas, ¿no? Las marcas normalmente muchas veces con tener una landing a la que llega todo tipo de información publicitaria, ¿no? De acciones publicitarias, más o menos les sobra, ¿no? Pero sí que es verdad que últimamente empieza a funcionar bien el tema de, no digo los cursos, ¿no? Pero el dar una especie de intranet en la cual haya información a mayores
para enriquecer la experiencia del usuario, ¿no? Montar plataformas de WordPress con Sensei, por ejemplo, para dar algún tipo de curso. Ese tipo de cosas empiezan a estar en la cabeza. Aún no hemos hecho nada, sinceramente, para una agencia, que ya empiezan a preguntarnos por ese tipo de detalles, ¿no? Porque es lo que digo, nosotros a lo mejor estamos muy acostumbrados a ver, como digo, a emprendedores que ya tienen plataformas y que hacen cosas muy, muy, muy potentes en cuanto a formación, pero a nivel de grandes marcas son más lentos. O sea, sí que es verdad que hacen grandes apuestas publicitarias, pero después les falta un poco ese tipo de conexión, ¿no? Lo de la landing, al fin y al cabo, es un poco lo más habitual, si es un poco lo que me preguntas. Sigue siéndolo. Una pregunta, ¿las agencias mayores te piden, no sé, algún tipo de certificado de calidad, algún tipo de conocimientos mínimos certificados? Es decir, ¿hay algo que se pida en este aspecto, en el oficial? En nuestro caso no, o al menos con las agencias que hemos trabajado, vienen un poco por referencias al final, todas, es un poco lo que os decía, ¿no? De cuando nosotros ponemos en contacto a alguien de SEO con otra agencia, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Si alguna agencia nos llama es porque alguien les ha hablado bien de nosotros y hemos arrancado por allí, entonces ya esa experiencia de otra agencia previa o de otra persona, de otro cliente que previamente nos ha conocido, ya sirve un poco como tarjeta de presentación o bueno, ven directamente nuestros trabajos en el portfolio de la web y van por allí. O sea, sinceramente no se ha dado el caso, no se ha dado el caso. Fernando, comentabas en algún momento que, bueno, que te habías identificado en la charla de alguna forma porque habías trabajado de forma parecida. ¿Qué es lo que más te llama la atención de su presentación? No, hombre, está claro que habla desde la experiencia, que has sufrido carros y carretas, como todos, y al final llegas un poco a un equilibrio, ¿no? Yo siempre pienso el equilibrio, cuando trabajas con agencias, es verdad que te metes en un mundo que es complicado, pero tiene sus normas. Cosa que cuando trabajas más con freelance es un poco caótico. Cada uno tiene su manera de trabajar, sus cosas, con lo cual yo creo que para toda nueva empresa, para toda nueva startup de que se trabaje, dedica a desarrollos o a lo que sea, es bueno trabajar con una buena agencia, sobre todo al principio, porque te ordena mucho. Te obliga mucho a ir a ser estructurado, a cumplir con plazos, a documentarlo todo, incluso a pesar de que te toque alguna vez ir en algún concurso público. Con los plazos locos, pero eso te ayuda a ser ordenado y a no cometer errores, pues como no poner todo en los presupuestos, sino dejar las cosas demasiado genéricas, este tipo de cosas, no contemplar gastos extraordinarios que luego siempre surgen, este tipo de cosas, con lo cual siempre es conveniente, pero también algo que comprobamos en su momento es que no es bueno dejar todo el pastel de mano de las grandes agencias porque se pierden oportunidades y sobre todo oportunidades de innovación. Porque son las pequeñas agencias o las nuevas empresas o los nuevos emprendedores los que son más arriesgados. Una gran agencia muchas veces tienen músculo económico para hacer grandes cosas, pero no tiene la cintura que tiene una pequeña empresa de arriesgar. Y muchas veces, si te fijas, las grandes innovaciones, los grandes retos no surgen de las grandes empresas, sino surgen de pequeños talleres. Y eso no hay que perderlo de vista, hay que mantener siempre la comunicación, no poner como suele decir, todos los huevos en la cesta de esa agencia que te nutre de todo, que te tiene cubierto todo el año de clientes, que nunca te falta para pagar las facturas, sino trabajar de vez en cuando con gente más pequeña que te puede de repente, pues incluso a nivel de anunciantes, proponer a una persona, pues yo que sé, en vez de proponerte hacer una campaña pues con chicote, pues hacértela pues con un chef que está saliendo, que no le conoce nadie, pero el tío es un crack, ¿no? Y solamente lo lleva una agencia chiquitita. O sea que un poco equilibrio entre lo grande y lo pequeño, no perderlo nunca. Porque es muy fácil confiarse cuando contratas con una de las grandes, como con Ogilvy o con vete a saber, ¿no? Pues de repente dices, bueno, ya está, el mundo es mío, todo lo que me van a llegar son grandes contratos, la misma web que antes hacía por 2.000, ahora me pagan 20.000 y aquí a vivir, que son 2 días. Te puedes anclar ahí, igual que entras, sales, porque otra cosa que pasa en las grandes agencias es que no tienen alma ni corazón. Entonces, igual que entras, sales. Sí, y si tú te acostumbras a facturar todos los años 300.000 euros con tu agencia, el año que te echan, facturas 0. Tienes que volver a facturar igual 50 o 60 y sufriéndolo. Por lo cual hay que mantener siempre un equilibrio entre lo grande y lo pequeño. Esto por lo menos lo que aprendimos. Y aunque cuesta mucho, porque el cliente pequeño, igual que la agencia pequeña, al final te piden y te exigen tanto como los grandes, te ocupan el mismo tiempo, a veces más incluso, pero tienes que mantener ese equilibrio porque si no,
te vas a llevar la sorpresa. Más ninguna agencia se compromete contigo demasiado tiempo. Dependen mucho de movimientos de personas que no controlas. No es como con una agencia de un nivel pequeño o medio, donde tú tienes una relación, como decía Julio antes muy bien, directa, de implicación, de equipo. Tú eres marca blanca, pero eres como parte del equipo, aunque seas externo, a ser un PEX, o sea, un puñetero externo de una gran empresa donde no existes. O sea, mañana viene alguien porque ha conocido a no sé quién y te mete en la otra agencia porque tiene más nombre que la tuya y te van a hacer puñetas. Entonces, yo lo aconsejo que daría porque nos ha pasado. Sí. No me acuerdo de la volatilidad de los puestos, o del cambio de sillas, de estar trabajando con a lo mejor con 10, 12 agencias, desde un proveedor de hosting, siempre hablando en mi caso. Y de repente al año siguiente haber cambios en las direcciones de esas agencias y de repente te encuentras estar trabajando con 7. O sea, y luego la oportunidad se dobla porque aquellos que entraban te llaman desde otra agencia y los que entran tienen que adecuarse al proyecto que ya está en marcha, en producción. O sea que al final hay un poco un juego de sillas, un bar de sillas complejo. Sí. Muy bien. Bueno, la verdad es que esto está muy animado. Tenemos unas cuantas preguntas y si os parece bien, vamos a comenzar a contestar las preguntas de nuestros oyentes. Bien, pues vamos a empezar. Perfecto. Vamos a empezar con la pregunta de Fernando, que dice, ¿cómo se lo ha tomado la agencia el que acabéis tratando directamente con el cliente? ¿Firmáis algún tipo de contrato de confidencialidad con la agencia? Bueno, en principio, lo que nos ha pasado de llevarnos a otro cliente ha sido porque esa agencia ha desaparecido, así como te lo digo. Wow. Sí. Eso también pasó. O sea, cuando empezamos a trabajar, o sea, cuando empezamos con Desafío en el 2005, estuvimos trabajando con 2 o 3 agencias que más o menos eran potentes, pero que quizás cometieron el error de meterse demasiado con el tema institucional, con mucho concurso público, y al final se vino abajo. Entonces, algunos de esos clientes ya nos conocían, ya tenían un poco afabilidad con nosotros y la propia agencia directamente cuando cerraba decía, mira, como el proyecto lo teníamos nosotros en nuestro hosting, ¿no? Pues directamente nos ponían en contacto con ellos. Entonces, no ha habido malos rollos en ese sentido. Nunca, además, hemos hecho, al contrario, si alguna vez algún cliente ha venido y nos ha dicho, oye, quiero hablar con vosotros directamente y tal, nosotros le hemos dicho que primero está la agencia o si no, hemos avisado directamente a la agencia y le hemos dicho, mira, pasa esto. Y muchas veces lo que sucede es que a lo mejor ese cliente está cansado del trato con la agencia por lo que sea o porque, bueno, a lo mejor ha preferido irse con otra agencia para cosas de diseño, pero quiere mantenernos a nosotros en la parte web y en ese caso la agencia inicial, la agencia con la que hemos tenido el contacto con ese cliente, bueno, pues no nos ha puesto ningún tipo de traba. En cuanto a firmar documentos, hasta ahora solamente en un caso nos han pedido firmar documentos de confidencialidad, pero era porque además ya no solamente era una agencia, sino que además tenían un desarrollo propio y lógicamente ahí pues podía haber algún tipo de problema en cuanto a, un problema de protección de la información que había allí. Pero normalmente no ha surgido, por lo menos con el tipo de agencias que hemos tratado nosotros, ha sido un trato muy personal, muy afable, no está ahí fiscalizando todo ni pidiéndonos algún tipo de cláusula exclusiva ni cosas parecidas, no. En nuestro caso, sí. En nuestro caso, cuando una agencia viene con un cliente grande, un proyecto tal, sí, como proveedor de hosting, firmamos un acuerdo de confidencialidad mientras estamos elaborando lo que sería una propuesta para esa campaña. Claro. Luego ya, según la asiduidad de los proyectos, llega incluso un momento en el que ya hay una plataforma de hosting X preparada para cierto tipo de campañas. Pues lo típico, anuncio de televisión, más newsletter de 5 millones de usuarios de base de datos. Entonces ya tienes preparado algo que se pone en marcha en un día o en 2 días. Venga, Aún así, te hacen firmar documentos, lógicamente, porque se está manejando información delicada. Claro. ¿Algo que comentar, Fernando? Yo creo que hay 2 situaciones que además suceden. Una vez es cuando el cliente contrata a la agencia y la agencia te subcontrata a ti, con lo cual tú tienes que ser totalmente fiel a la agencia y actuar como una pura marca blanca y ser muy escrupuloso con el hecho de que tú le debes ese trabajo no al cliente, sino a la agencia y que comprometiendo la relación del cliente con la agencia, estás comprometiendo tu relación futura con la agencia que te podría traer más clientes. Y otro caso bien distinto es cuando es al revés, es cuando es el cliente contrata a la agencia, pero te exige a ti o te contrata a ti y tú por algún acuerdo, porque te interesa más por gestión o por lo que sea, prefieres contratar a través de la agencia.
En ese caso, éticamente, yo creo que no hay ningún problema en que el día de mañana hablar claramente con la agencia, decir, mira, que hable el cliente, lógicamente, oye, mira, no puedo trabajar más con vosotros porque me frenáis a nivel contable, porque me pagáis, porque cerráis facturación a 90 días, me estáis haciendo polvo. Yo lo que quería era trabajar con Julio o con Fernando y quiero seguir trabajando con ellos y tal y cual, y llegar a un tipo de acuerdo. Son dos situaciones muy distintas, pero mucho cuidado en la primera situación, que es muy tentador lo de ir apalancando clientes. No, sí, bueno, ya sabes, la agencia y tal, yo hago lo que puedo, pero no me dejan. No, ya. Eso es muy típico, muy típico. A mí me lo han dicho muchísimo. Wow. Y así lo que estás haciendo es cerrándote el futuro para siempre, porque flaco favor. Al final es muy pequeño, somos muy pocos y al final nos conocemos todos. Y tarde o temprano acabarán los dueños de todas las agencias que se reúnen en sus propias reuniones sectoriales. Se dirán, oye, ¿qué tal con estos que te hacen la web? Pues mira, macho, me ando haciendo la cama con los clientes. Ya, no hay peor, estás acabado, es cierto. Es así, este mundo es muy pequeño. El mundo de Internet es pequeño, el desarrollo es más pequeño todavía. Ya si vamos a centrarnos en cosas más concretas, mucho más pequeño. Y al final todo se sabe, es como un patio de vecinas 2.0, vamos. Joder. Te llevas sorpresas bastante grandes. Sí, al final, esperamos haberte ayudado con la respuesta, Fernando. Al final es cierto, la honestidad, la ética y tal son transversales, horizontales, verticales en cualquier sector. En fin, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti y es tan básico como eso y todo se sabe. Absolutamente todo se sabe. Todo. Muy bien, seguimos con Bing Web. Bingweb.net nos pregunta ¿qué aplicación para organización de proyectos recomiendan? Bingweb están evaluando Zoho Project. ¿Conocen alguna para incluir al cliente? Julio, ¿qué recomiendas tú por ahí? Directamente lo que hemos trabajado, porque al final la agencia lo que tampoco quiere muchas veces es complicarse la vida con más cosas, ¿no? Entonces, ya les cuesta el trabajar con Slack. Hay pocas que trabajen con Slack hoy por hoy. Sobre todo las que trabajan son las que tienen a lo mejor más grupos distribuidos, o sea que no todo está dentro del mismo edificio, entonces no les queda más remedio que tener algún sistema así. Pero a nivel de herramientas de gestión de proyectos, la que hemos utilizado más básica y más sencilla es Trello. Trello nos parece la más cómoda. Claro, a lo mejor también es eso, depende de si es una gran agencia o si no. En nuestro caso son pequeñas agencias de publicidad que están trabajando con marcas más o menos conocidas, pero que tampoco tienen unos grandes recursos en cuanto a su propia, a la gente que tienen dentro de la propia agencia. Entonces, no necesitan herramientas tan grandes. Entonces, nosotros directamente o a través del email muchas veces o como mucho con Trello. Muy bien. Yo recomendaría lo que estamos, bueno, yo digo lo que estamos utilizando aquí. Internamente usamos Gira, no sé si se dice Gira o Gira, bueno, Gira. Y con temas de comunidad utilizamos Trello. De comunidad, con las tarjetitas y todo esto que está muy bien. Claro. Fernando, ¿tú qué recomiendas? Yo lo que uso principalmente es Asana, que es como un Trello Plus, también, que tiene opción de invitar a clientes cuando el cliente quiere saber el desarrollo de todo el proyecto, de todas las fichas. Y tú ahí decides a qué fichas, a qué parte accede y demás. Y todavía con muchos clientes lo que más les gusta es un documento en Google Drive donde vas apuntando todo lo que vas haciendo y lo va viendo ahí. O sea que... Pero vamos, suele ser esas dos. El cliente más veterano, por decir de alguna manera, le gusta el Google Doc, que él va viendo en cada momento, puede ver lo que vas escribiendo, te deja sus comentarios ahí sobre el documento, que parece muchas veces, como es un único entorno, se lían menos. Entonces él te apunta comentario, oye, esto que me habéis dicho aquí me lo podéis mejorar tal y cual, o esto no me gusta. Eso, fíjate, lo descubrimos hace relativamente poco y gusta mucho a los clientes por lo sencillo. En una hoja lo tienen todo y van dejando sus comentarios a lo que tú le dices que lo has hecho y cosas así. Y en un vistazo lo tienes todo. Sí. Es un factor importantísimo la sencillez. Sí, claro. Sí, la gente, me imagino que habrá gente que cuando vea un Gira o un Trello dirá, Dios mío, que ahora tengo que aprender a utilizar esto. Por Dios, no me líes más. Eso ocurre. Muy bien, Bingweb, esperamos haber respondido tu pregunta con nuestras sugerencias. Muy bien. Vamos con Gerard Simic. Espero haberlo pronunciado bien. Cuando trabajas, ¿las agencias no te hacen firmar algún contrato de no competencia o de que no puedes trabajar después de X tiempo con ese cliente? Julio, ¿te ha pasado?
nada, ¿no? Lo comentaba antes, no nos ha pasado hasta ahora. O sea, siempre ha habido un trato de mucha confianza con ellas y ellas con nosotros. Sí que hace poco, como os digo, nos pasó con una agencia que, por tema de que tenían una programación específica que teníamos nosotros que tocar, pues han preferido bloquearlo, no asegurarlo. Pero en principio es eso. Yo creo que simplemente por la forma en la que tú les tratas, por la ética de todo el recorrido que has llevado antes, ¿no? Por no liarte. Nosotros en nuestra página, por ejemplo, todo nuestro portfolio no hay nada, lógicamente, que pertenezca a otras agencias. Sería muchísimo más vistoso en nuestro portfolio, pero eso lo tienes ahí callado, ¿no? Lógicamente. Entonces, yo creo que eso es algo que valoran, ¿no? Y, bueno, pues también dependerá mucho del tipo de agencia que sea y de las malas experiencias que haya podido tener, pero en nuestro caso, pues, siempre ha sido positivo. No nos han hecho firmar cosas de esas. Sí que nos han hecho firmar, y además nosotros se lo hemos dicho previamente, todo el tema de la LOPD, ¿no? De la protección de datos. Eso es lógico, ¿no? Pero tanto como un contrato, ¿por qué no puedes contratar con este cliente después y tal? No se ha dado el caso, la verdad, no. Bueno, ya sé que el protagonista es Julio y que el tema es trabajar con agencias, pero yo aquí no me resisto a hacer un comentario. Sí. Como proveedor de hosting nos hemos encontrado en muchas ofertas en las que somos nosotros sí, los que le decimos a la agencia que por favor no contraten a nuestro personal. Porque eso pasa. Eso pasa, sobre todo cuando trabajas con proyectos grandes, con hosting enterprise. Lo pones. O sea, sabes que no va a pasar y tal. Cuando es un entorno internacional o multinacional es diferente, pero cuando es un entorno estatal, muy cerrado, muy tal, lo pones porque es muy goloso. En los proveedores de hosting suele haber técnicos, por ejemplo, Linux, solemos tener los mejores, así de claro. O sea, solemos tener los mejores, matemáticos, físicos, con unos conocimientos muy determinados y es súper goloso para mucho cliente final o tal. Alguien que le ha resuelto algo con un momento muy concreto, muy tal, intentar luego traérselo para nosotros sí lo hacemos. Muy bien. Fernando, ¿algo que añadir? Pues que en mi caso sí me ha tocado. De hecho, hay agencias que lo tienen por defecto para según qué servicios. Pues hay servicios que ellos consideran muy exclusivos, que les diferencian de otras agencias, que marcan, entonces tienen un temor muy grande a que cuando dejen de trabajar contigo, tú vayas a dar eso que solo tú puedes ofrecer a otros. ¿Me entiendes? O sea, el problema está cuando tú tienes algo demasiado distintivo que los demás no le pueden ofrecer. Entonces suelen intentar apalancar ese contrato de manera que por lo menos un año más después de dejarles no te vayas a hacer lo mismo con otros. Entonces a mí sí me ha tocado hacer eso, pero es cuando te contratan por cosas muy concretas, muy específicas, en las que tú eres el referente o tú eres el que sabes hacer eso nada más, o tú eres la persona, o tú eres la empresa. O sea, que en esos casos se salvaguardan y bien. Y además, pues bueno, mucho conoce algún caso. Sí. Sí, conozco, no es de SiteGround, ¿no? Eso son agencias grandes. Sí, es cierto. Yo tengo mucha experiencia con agencias, por trabajar con ellas, por ser cliente de ellas, etcétera. Bien, seguimos con, en este caso, vamos a contestar a una pregunta de Iñaki, que nos dice, Iñaki, ¿cuál es el mejor método que habéis utilizado para conseguir leads de agencia? Interesante. Julio. Pues fíjate, nosotros nunca hemos tenido la suerte, no sé si se puede decir así, de que nunca hemos tenido que hacer publicidad ni tanto para el cliente final ni tanto para la agencia. Al final hemos ido consiguiendo contratos y hemos ido consiguiendo contactos gracias un poco al trabajo que hemos hecho para otros. O sea, no nos hemos metido en el barro de pelearnos con otros o de tener que mandar nuestro portfolio a alguna agencia para ver si nos contrata, ¿no? Normalmente siempre ha sido al contrario. A lo mejor somos un poco raros en esto, ¿no? Pero siempre ha sido la agencia la que nos ha llamado o nos ha mandado un correo y mira, que me gustaría trabajar con vosotros, nos ha gustado este proyecto, esto otro, nos ha avisado fulanito de tal sitio o el otro del otro lado, hemos visto este proyecto que habéis hecho para tal y han entrado por allí. Entonces, no nos ha hecho falta, pero es que tampoco a nivel de clientes. O sea, no conocemos eso, la verdad. Pues muy bien, no tener que hacer cartera tiene sus ventajas. Fernando, ¿cómo lo ves? Yo es que no sé si va por ahí la pregunta de Iñaki o va por lo contrario. Cuando tú contratas a una agencia para que te consiga leads. Por si acaso es la otra parte, yo le contesto por la otra parte, sería, yo he contratado, pues como yo he llevado una red de medios, he contratado agencias para conseguirme leads, ¿vale? De publicaciones mías, de contenidos míos. Y en ese caso, lo que mejor me ha funcionado siempre ha sido con publicaciones en medios muy nicho. Y siempre con influencers del nicho. Pero influencers de verdad, no de fans.
O sea, influencers que son influencers dentro de su comunidad, dentro de su sector. No sobrevenidos como los Instagramers actuales y todos estos, que solamente con ser mono y hacerte fotos en sitios chulos y comprar 50.000 followers, pues ya te vendes como influencer. Normalmente en ese caso sí. Los mejores han sido, por ejemplo, nos hicimos mucho con temas de moda en su momento, con blogs de moda, pues conseguimos muy buen tráfico a través de un par de modelos que escribían una en El País y otra en su propio blog, y conseguimos muy buenos enlaces hacia nuestra red, incluso conseguimos alguna colaboración ya de ellas también en nuestros medios, con lo cual ya había una correlación entre ambas publicaciones. No era una cosa simplemente comprada, sino que se establecía una relación. E incluso yo creo que la mejor campaña que hicimos fue una también de temas de moda, donde prácticamente hicimos nacer desde cero a una influencer, ¿vale? Y aquello fue brutal, pero brutal. O sea, ahí aprendes de la psicología humana muchísimo. Qué bueno. Algún día Suena genial. Aquello fue espectacular. De eso tenemos que hacer un webinar. Experiencias más allá de la vida digital. Experiencias que casi no se podrían contar. Muy bien. Poco tengo que decir yo ahí, pero yo diría que dependiendo del tamaño de la agencia o de hacia dónde te diriges, pues hay varios métodos. Las medianas, si llegan a una empresa de hosting, es porque oyen hablar de ti. Si oyen hablar de ti, en este caso, es porque o estás dando información referente, que es referente en un momento determinado, como puede ser, por ejemplo, pues un canal de WordPress en YouTube o cosas de este estilo, y ven que eres es una empresa que tiene poderío técnico, que es al final una de las cosas que más les interesa. Y luego, si es la gran agencia, son contactos. Pero eso es en nuestro caso, que es muy particular. Son contactos personales. Uno te lleva a otro, y los casos de éxito, bien publicitados, son los que al final atraen a ese tipo de agencias. Pero bueno, lo nuestro es una empresa de hosting. No es el caso de Julio o el caso de Fernando. En la vertiente contraria, por ejemplo, la que comentaba Julio, en mi caso particular, ahora mismo, no estamos hace 12 años, es justo a mí me buscan nuevamente porque soy muy nicho. Claro. Con lo cual, conmigo muy bien el tiro. Sí, sí. Así fue el caso, ¿no? Sí, sí. El nuestro, por ejemplo. Efectivamente. Muy bien, Iñaki, esperamos haberte ayudado. Mira, creo que quedan 5. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer son y 10, ya hemos sobrepasado el tiempo. Vamos a hacer una ronda de contestar en 3, 4 palabras, 5 palabras, cada una cada uno de nosotros, y a ver si nos las terminamos. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Venga. Empezamos. Pregunta Alberto GG, curioso. ¿Qué tanto por ciento de vuestros clientes es una agencia y qué otro tanto por ciento es cliente final? ¿Se puede soportar un negocio trabajando solo para otras agencias? Pues en nuestro caso, inicialmente era muy alto y supimos quitarnos un poco a tiempo, y lo que decía Fernando antes, ¿no? Ahora mismo estará entre un 30 de agencia y 70 de cliente final, y estamos mucho más tranquilos. Fernando, ¿tu experiencia? En mi caso ahora mismo un 20-80. ¿Y la segunda pregunta era? ¿Se puede soportar un negocio trabajando solo para otras agencias? Sí, pero no se debe. Exacto, igual. Lo de los huevos y la cesta, ¿no? Eso es. Bien. Error de principiante, además, ¿eh? Sí, sí, perfecto. En nuestro caso es un 70-30 por ahora, y espero que suba la parte de agencias. Nos da muchísimo valor, desde luego. Bien, Iñaki nos pregunta, bueno, ya la ha contestado Fernando por escrito, pero bueno, la pregunta de Iñaki es, pregunta para luego. ¿No tienes la sensación de que según vas trabajando más con las agencias, aprietan más en presupuestos e intentan obtener más por menos? ¿Qué dices, Julio? Sí, y sobre todo ahora que encima nos encontramos con el problema de que un proyecto web no solamente es hacer la página, sino en muchos casos el SEO, el tema de las redes sociales, todo ese tipo de cosas que encima son mucho más caras, por lo menos en nuestra experiencia, que lo que hacemos nosotros en desarrollo. Entonces te aprietan mucho más. Sí, sí, es verdad. Hay que tener cuidado. Fernando. Se convierten en tu chino. Te acaparan completamente y llega un momento en que ya no puedes vivir sin ellos, de lo que hablábamos antes, y te apretan y ya no puedes dejarles. Por eso es muy importante no cederles todo. Exactamente. Y al final terminas pasando el mocho por el mismo precio. Sí. Exactamente.
En nuestro caso igual, nos pasa igual. Gente que viene ya con un concepto de tener un rendimiento técnico bastante mejorable, por eso acuden a nosotros y pretenden hacerlo incluso por menos dinero del anterior. Pero bueno, ya saben lo que ocurre al final. No llegamos a acuerdos. Bueno, esperamos haberte respondido, Iñaki. Vamos con una pregunta de BingWeb. ¿Cómo manejas, Julio, el costo que le das a la agencia? ¿Le das precio con valor de la agencia o el neto ellos le suman y lo que quieren ganar? Sí, le damos un precio que ellos después inflan como quieren. Yo, de hecho, muchas veces ni siquiera sé cuánto cobran. Alguna vez me ha surgido que un cliente me lo ha contado y algunas que incluso cobran más del doble y el triple de lo que nosotros hemos presupuestado, pero nosotros hemos dado nuestro precio, lo que nosotros consideramos que es el tiempo de desarrollo que necesitamos para hacer tal o cual proyecto y ya está, y somos también muy transparentes. Sí que es verdad que eso, normalmente los precios son un poco más bajos para darles un poquito más de margen, porque ellos mismos te preguntan, ¿no? Oye, ¿por cuánto puedo vender esto? Oye, pues el precio de mercado más o menos anda por aquí, ¿no? Y le rebajas un pelín, pero hay algunas que directamente hacen lo que les da la gana. O sea, Fernando. Lo normal que tienes es que ser consciente que una agencia, o sea, al final, la que lleva toda la parte comercial, siempre va a cobrar el doble de lo que tú le pases. Eso es así. sí. Eso es un poco la norma del mercado. Y hay que asumirlo, es una realidad y ellos tienen sus propios trabajos y sus propias cosas. Entonces, lo que hacen normalmente, si te interesa trabajar con esa agencia, para que sean competitivos, como ha dicho Julio, es bajarles un poco tu cuota. Vamos, tú siempre le pasas lo que tú consideras que tú debes ganar por ese trabajo. Si acaso, al ser buen cliente, le puedes hacer precio y le tienes que considerar como buen cliente, me refiero a largo plazo, ¿vale? Claro, no por un proyecto. Que cobren lo que quieran, eso ya es cosa de ellos. Exactamente. Lo mismo nos pasa a nosotros, en ese Claro. caso. Muy bien. Esperamos haberte ayudado, Bing. Otra de... Vamos con otra pregunta de Gerald Smith. Moncho, hombre, ¿puedes contar un poco sobre la empresa SiteGround a nivel global? ¿De dónde es, etcétera? Vale, a ver si lo cuento en 20 segundos. La empresa proviene de Bulgaria, de un grupo de estudiantes de la Universidad Americana de Bulgaria que pensaron que se iban a forrar rapidísimamente haciendo un negocio de hosting. Se equivocaron, llevó mucho tiempo, pero la gran ventaja es que lo hicieron desde el punto de vista correcto, siempre pensando primero en el soporte y en la tecnología, velocidad y seguridad. Lo hicieron así desde el 2004, momento en el que nació la compañía, y ahora pues nos hemos convertido en una multinacional que tiene una característica fundamental. Esto ya es comentario personal y es lo cercanos que somos. El tipo de marketing que hacemos, que es el que estáis viendo en este momento. No contratamos publicidad en revistas, no tal. Y sobre todo es la vocación al servicio y que si somos 500 personas en este momento, con 500.000 clientes y más de 1 millón de páginas web, pues te puedo decir que más de 280 son de atención al cliente y de soporte. Y eso forma parte del concepto de invertir en el tipo de compañía que quieres para ir ahondando en la satisfacción del cliente, que es el punto más importante y por lo que te contrata la gente al final. Si está contenta porque le tratas bien, te va a seguir contratando y va a hablar bien de ti. Sencillo. Espero haberte ayudado, Gerard. En todo caso, vente a la WordCamp Madrid la semana que viene, me pillas por banda. Moncho, cuéntame más de SiteGround y te cuento lo que quieras. No hay ningún inconveniente. Bien, Franco nos pregunta, gracias por el comentario, Franco. ¿Manejan el ego o el orgullo de no firmar sus trabajos? ¿Resignan posicionamiento a nivel general para posicionarse en el circuito de agencias? Dinero contra nombre. ¿Qué diríais al respecto? Viene un poco de lo que hemos comentado antes. Al fin y al cabo, como tampoco es el porcentaje mayoritario de tus ingresos, no es algo que te importe demasiado. Estás adquiriendo experiencia, estás consiguiendo contactos, estás consiguiendo, bueno, hacer algunos trabajos que te motivan, ¿no? Porque muchas veces te aburres quizás de hacer el tipo de trabajo que hace para el cliente normal y si haces una cosa para una marca un poco más importante, pues oye, eso al fin y al cabo no deja de ser interesante para ti. Entonces nosotros en nuestro caso, ¿no? El ego pues no lo tenemos, ¿no? El ego es el propio de decir, oye, hemos hecho proyecto para tal cosa o tal otra, ¿no? Y ya está, pero no lo publicamos en nuestra web ni nada parecido. Entendemos que eso es precisamente de lo que se trata el ser marca blanca. Fernando, ¿qué dices al respecto? No, eso son tonterías. El ego es pagar las facturas todos los meses y crecer y poder contratar a más gente para dar trabajo a más. O sea, ese es el mayor ego que te llevas tú a tu casa cuando te vas a tu casa. Perfecto. Bien, esperamos haberte respondido, Franco. Quedan 3, ¿vale? Como ya son casi 20 y estoy abusando mucho de vosotros y de vuestro tiempo, hay 2 que están relacionadas, ¿vale? La primera, bueno, la de Iñaki es fácil. Iñaki nos pregunta si hay algún tipo de responsabilidad de cara a protegerles de errores o problemas con la agencia, algún tipo de seguro, algo que tengáis.
En nuestro caso no, sí que es verdad que lo hemos consultado en algún momento, pero la verdad es que se desfasaba. O sea, yo creo que están más orientados a grandes empresas que hacen desarrollos muy potentes porque los precios eran desorbitados. Entiendo. Fernando. Es que no he entendido la pregunta. Pues yo creo que Bueno, sí. sí, lo de seguro de responsabilidad, sí, claro, hay que Sí, tenerlo sí. siempre. Sí. En nuestro caso igual. Pero Lo tengo vamos, una pila de ellos. De 200.000 euros. Sí, exactamente. Muy bien. Esperamos haberte respondido, Iñaki. Y ahora, vale, hay dos preguntas. Una es de Abelardo y otra es de Gerard Smith. Que es, a ver, ¿cómo demuestras experiencia cuando eres marca blanca? Es decir, ¿puedes poner logos en la web de con quién trabajas? ¿Como agencia? No, pero como cliente final, es decir, ¿cómo se gestiona esto? Nosotros, desde luego, no lo hacemos. O sea, no ponemos logotipos de las agencias con las que trabajamos. Como mucho, sí que puedo confesar que en alguna ocasión, si alguna agencia nos ha preguntado por tal o cual trabajo y se parece mucho a algo que hemos hecho para otra agencia, le decimos, mira, esto lo hemos hecho para tal agencia, que no salga de aquí y lo puedes ver, ¿no? O algún cliente final, oye, mira, esto lo hemos hecho para tal, pero no está dentro de nuestro portfolio. Fernando. Yo normalmente a través de la empresa siempre pido a los clientes si me dejan ponerle algún logo de la empresa suya y de hecho pues en la web de la empresa mía en Business pues te están puestos varios logos de para quién trabajas. Y si no, lo tienes en tu book propio, en tu book interno, que ese sí le enseñas a tus clientes, tu book online, pero que es privado y ese sí le enseñas tus trabajos, porque al final el cliente lo que quiere ver es trabajos, Sí. no quiere ver logos. Mira, yo le hice la web del Águila Roja, que la hice. Pues mira, pues ahí, ¿vale? Pues se la enseñas. Y le enseñas el desarrollo, le enseñas un par de bocetos de los mockups iniciales para que vean que es verdad y así pues le muestras que tú has hecho cosas pues que tienes aval detrás. Pues yo voy a hacer un comentario al respecto y que a veces no es tan positivo publicitar lo que haces. Lo que ocurre con muchas agencias cuando uno las ve desde fuera es que ve que todas trabajan para los mismos. O sea, claro, es que, por ejemplo, Movistar contrata toda la media España. Todos Movistar, todos Vodafone, todos Orange, todos Repsol, todos tal. O sea, al final, ¿hasta qué punto es positivo decir que trabajas para Repsol? Bueno, que has trabajado. Por ejemplo, sin tener nada en contra de Repsol, ni mucho menos. Es simplemente que aparecen las webs de 30 agencias. ¿Te va a diferenciar eso del resto? Yo no lo creo, ¿eh? Yo no creo que sea tan positivo ponerse una medalla por haber trabajado con Repsol. Pero tampoco te creas todos los logos que ves, ¿eh? Bueno, ya. Es la picaresca. Bueno. Claro, es que ahora, yo qué sé, no hay web que no arranque, agencia nueva, y es un tipo y habla en plural como si fueran 15 en la empresa. Ya, y los logos han trabajado con todas las grandes. Los que sabes que les da igual que pongas el Corte Inglés, el no sé qué, no sé cuánto. O sea, eso hay que creérselo relativamente. Por eso lo importante es el book de la empresa con los servicios. Muy bien. Y ya la última. Bueno, Gerard, esta se ha contestado con la anterior. ¿Vale? La de qué tal. Y vamos con la última ya. Y esta, pues, es que esta me gusta contestarla en particular. Julio, cuando hay una mala agencia, una mala experiencia, cuando algo sale mal, ¿repercute? ¿Repercute en el resto de agencias? Hombre, es que es aprendizaje para todo, para tus propios clientes normales y para el trabajo con agencias. A nosotros nos ha pasado lo que os decía del tema de los contratos públicos, el hecho de, bueno, pues hemos tenido algunos problemas con algún tipo de agencia que por lo que sea no ha habido una buena comunicación y aprendes qué es lo que tienes que hacer con el siguiente, o sea, repercute en el sentido de tu experiencia y luego que tú mismo también en las siguientes agencias igual subes un poquito los precios, ¿no? Porque si lo que decía Fernando antes, han empezado a bajar tanto que después cuando llega una nueva dices, voy a empezar a posicionar un poco arriba porque me van a empezar a bajar después. O sea que sí, lógicamente, de lo malo se aprende mucho. Fernando, ¿algún comentario? No, sobre esto nada, yo creo que lo hemos comentado ya bastante, sí. Pero mira, me ha llamado mucho la atención en el chat, Franco está diciendo una variable de lo que hablábamos antes, que dice, él lo que está haciendo ahora es decir que él trabaja haciendo webs y él dice que trabajar con SiteGround que le hace subir puntos de cara a sus clientes porque él dice, oye, que trabajo con empresas serias. O sea, ahí no estás poniendo un cliente, sino estás poniendo a tus proveedores como garantía de calidad propia, lo cual es una cosa que se nos olvida poner muchas veces. Sí, ya no es marca blanca, es lo contrario. Es decir. ¿Con qué proveedores? Mostrar que trabajas con proveedores de calidad. Sí. Es algo que muchas veces nos fijamos demasiado en poner al cliente top, y se nos olvida poner que tenemos partner, que tenemos proveedores al final,
que garantizan también la parte de calidad nuestra. O sea que es una visión muy, muy interesante también. También los comentarios de Mass Science. Un saludo. Claro, ¿cómo no vamos a apoyar ese proyecto? ¿Cómo no vamos a apoyarlo? Si es una maravilla la divulgación de la ciencia, por Dios. Bueno, yo sí tengo que decir algo respecto a esta pregunta. Yo creo que hay que aprender a decir que no. Hay que aprender a decir que no. Y cuando hay ciertos riesgos a la hora de tomar un proyecto, se dice que no. O se acota exactamente a lo que uno puede llegar para evitar esos fracasos. Porque muchas veces los fracasos vienen por mala comunicación o por gestionar muy mal las expectativas que tienen los clientes de nosotros. Por eso yo muchas veces digo que lo mejor es decir no ante cierto tipo de trabajos, ante cierto tipo de cargos o líneas de entrega que nos ponen, que ya sabemos que este mundo es muy vertiginoso, que lo quiero para mañana. La respuesta es no. Y entonces te evitas tener que hacer estas preguntas. Pero sí es cierto, una mala experiencia te lastra, claro que sí. Claro que lastra. Lo que pasa es que hay que aprender a decir que no para evitar esas malas experiencias. ¿Afrontar retos? Sí, pero físicamente posibles. Más que nada. Y siempre se aprende. Sobre todo siempre aprendes. Tienes una mala experiencia, en la parte que a ti te compete, no te lastra, sino que te enseña. Y si se refiere a si el hecho de que te pueden penalizar otras agencias, yo creo que si terminas, no como en este país, que terminamos cerrando la puerta a todo, dándole patadas a las taquillas, si terminamos con educación y elegancia las relaciones, oye, si no hay una relación, no la hay. Se dice, pues mira, no estamos de acuerdo, no funcionamos bien, por supuesto. Ha sido un placer conocerte, para otra cosa, mira, incluso te voy a dar un proveedor que seguramente te va a dar mejor servicio que yo. Como exactamente. Abiertamente se habla así, positivamente. No quedas mal con nadie. Eso lo hemos hecho nosotros también, porque nos ha ocurrido. O sea, nadie es perfecto. Y hay proyectos que no han funcionado bien. Si lo dices, le facilitas la salida, se lo pones fácil y le recomiendas a otro compañero del sector, porque afortunadamente con la mayoría te llevas excelentemente bien y hablamos entre nosotros y lo vas pasando. Es así, es así. Entonces, así bueno, es. Incluso le sigues ayudando, a pesar de... Hay que tener siempre muy presente que este mundo es muy pequeño. Sí, y tanto. Y tanto. Señores, hemos terminado la ronda de preguntas. Yo creo que ha sido, pues mira, a mi modo de ver, uno de los mejores webinars, porque hemos tenido una conversación sobre cosas que normalmente no se cuentan o se cuentan en petit comité. Y hemos hecho un webinar de ello. Te quiero agradecer esto, Julio, porque es la primera vez que hacemos un webinar de este estilo y me ha encantado. Ha sido una muy buena manera de comenzar este nuevo canal de Partners y Negocios, a los que os invito, a aquellos que quieran participar en él porque tiene una idea de, tiene una idea de negocio, tiene algo que en su forma de trabajar con otros es digno de mención y digno de compartir, y aquí estaremos encantados de teneros como invitados para hacer esas presentaciones. Muchas gracias, Fernando, como siempre, por esa calidad humana, por lo que comentas y cómo respondes a las preguntas con tu gran experiencia, desde luego. Y nada, agradeceros otra vez a los dos el haber venido aquí. Si queréis decir unas palabras a la audiencia que tenemos en este momento, pues adelante, es el momento. Yo a Julio agradecerle la oportunidad de estar aquí con él, que él ha sido el auténtico protagonista, y yo simplemente pues poder aprovechar para comentar mis experiencias y poco más, pero vamos, que Julio ya le conozco, sé que son una agencia muy profesional y que hoy ha demostrado que saben por lo que están en este mundo y son gente pues como debe ser, gente grande, profesional y con mucho nivel como toda la que hay en España. Pues nada, muchas gracias, Fernando, gracias por acompañarme, ¿no? Y por dar también ese punto de experiencia, ¿no? Porque yo creo que al final de lo que se trataba era de eso, ¿no? De lanzar algunas propuestas, de algunos trucos, algunos consejos, pero sobre todo de hacer este debate, y es un poco lo fundamental, y me parece genial que este sea el primero, y no porque sea el primero, digo que sea una serie de cómo podemos trabajar no solamente desde el punto de vista técnico, que está, no digo muy trillado, que la verdad es que los webinars que se hacen en SiteGround son estupendos, pero sí es verdad que muchas veces nos falta eso, nos falta el trato humano, el cómo nos comportamos con las agencias, con nuestros clientes. Podemos saber mucho de caché y mucho de un montón de cosas técnicas y luego no sabemos cómo tratarlo, o sea que eso es fundamental, ¿no? Esa es muy buena, esa es muy buena. Gracias a todos por habernos seguido este webinar, a verlo en directo. Os habéis quedado muchos hasta el final, os lo agradezco mucho, de verdad. A partir de mañana pasado, este webinar estará subido a nuestro canal de YouTube SiteGround de España. Podréis verlo las veces que queráis. Si os ha gustado, comentadlo en Twitter, en Facebook, donde queráis, porque es información buena, fresquita y de gente que sabe mucho. Nada, nos vemos en el siguiente.
a todos aquellos que nos habéis visto, un recordatorio de los eventos que tenemos. La WordCamp Madrid la semana que viene, increíble fin de semana escuchando a lo mejor del país. En el siguiente estaremos también en Home Expo, en todo lo que ha montado Semrush, que ha montado algo increíble en ese evento, y estarán Fernando Tellado y Fernando Puente dando charlas. Y luego, bueno, pues nos seguimos viendo en este canal de webinars. Un saludo a todos, gracias por venir y un saludo a vosotros, nuestros colaboradores, que tan buen webinar hemos hecho hoy. Un saludo a todos. Venga, hasta luego. Bravo.